Retomando entonces la columna de filosofía y política en el marco de Democracias Desafiadas, estamos dialogando con Mónica Xavier, política, ex senadora, que está trabajando fuertemente en temas de integración, Nastasia Arceló, académica, experta en los temas de integración. Este, Queríamos abordar en este bloque qué pasó en esa cumbre que convocó Lula, en ese marco que veíamos en el bloque anterior, que busca esa mirada, ¿no? O sea, lo suficientemente amplia, plástica, pero que dé cuenta de los desafíos que tenemos. No sé, Anastasia, vos, si nos podés como ilustrar para que también los uruguayos y las uruguayas del exterior pensemos, sepan qué sucedió, digamos, ¿no? La primera descripción, para después dialogarlo de los tres. Bueno, lo primero, y creo que lo más importante, es que la cumbre aconteció, sucedió, y esto no es menor, porque hace ya más de 9, 10 años que no teníamos una cumbre de líderes, de presidentes sudamericanos, ¿no?, que se reunieran para dialogar temas de la región, ¿no? Entonces estamos en un momento de muchísima desintegración, pasaron realmente gobiernos, sobre todo en Brasil, bueno, en Argentina en su momento también, en que se alejaron muchísimo de la región, ¿no? Y ahí la responsabilidad que tiene y ha tenido Brasil como un país que ha buscado liderar estos procesos de integración, ¿no? El gobierno Bolsonaro, no podemos olvidar que fue un gobierno que se acercó muchísimo a Estados Unidos de Donald Trump, se alejó de los espacios de integración, ¿no?, con el Mercosur, simplemente mantuvo una agenda externa común, pero todo lo que tiene que ver con el Mercosur social, el Mercosur ciudadano, fue dejado de lado, salió de la UNASUR, luego también de la CELAC, ¿no? El gobierno actual, el gobierno uruguayo, de alguna manera también fue siguiendo esos pasos, ¿no? Entonces estábamos en un momento que si lo miramos desde el punto de vista político, realmente de desintegración, ¿no? Este retorno, digamos, del Partido de los Trabajadores, y ahí de Luis Ignacio Lula da Silva como un gran líder para pensar estos procesos, y la convocatoria creo que ya es importante de por sí, ¿no? O sea, es muy importante en ese punto. Y bueno, luego tenemos lo que sucede, ¿no?, en esa cumbre, en ese día de reuniones. Bueno, hay un aspecto que es interesante, que bueno, sale una declaración que se llamó Consenso de Brasilia, ¿sí? Se establece la formación de un grupo de alto nivel entre los cancilleres de los estados que participaron de la reunión, ¿no? Y se da un plazo más o menos de 3 meses para pensar en estos procesos de integración, para pensar en aspectos vinculados a la infraestructura, a la integración en defensa, a pensar en los bienes comunes regionales, a preservar, ¿no?, en toda la cuestión ambiental, ¿no? Hay varios aspectos que emergen de esta declaración, y este grupo de alto nivel que tendría la tarea de llevar a cabo en estos meses, ¿no?, de proponer una nueva institucionalidad, ¿no? Y hay un aspecto interesante, ¿no?, que comentaba Mónica en el bloque anterior sobre UNASUR. UNASUR fue un bloque que, digamos, fue muy relevante para la región, para resolver conflictos en varios momentos en Colombia, en Ecuador, pero bueno, en esta declaración no aparece UNASUR, no aparece el nombre UNASUR. Se habla de la necesidad de una institución, de un bloque de gobernanza regional, pero no se habla de la UNASUR, y allí creo que el consenso de Brasilia es el resultado de una síntesis, ¿no?, de las diferentes posturas que los jefes de Estado tuvieron en ese momento, ¿no? Y bueno, el presidente Lacalle, el presidente Boris, ¿no?, que fueron muy críticos con lo que fue UNASUR y con lo que se llevó a cabo en esos años previos. Cómo se reconocen, ¿no?, los espacios de democracia, de derechos humanos. Pero, eh, Mónica, ¿qué juicio, qué análisis haces vos de la cumbre, ¿no? O sea, qué más, digo, aparte del relato de lo sucedido, que creo que tenemos que tratar de desagregarlo, ¿qué análisis haces? ¿Qué rescatás? ¿Qué considerás que tuvo como factor de aporte, ¿no? Bueno, sin duda coincido con Anastasia que el hecho de que haya ocurrido una cumbre prácticamente con la totalidad, porque no se encontraba la persona que hoy está detentando la presidencia en Perú, pero estaba inhibida de poder concurrir personalmente, igual hubo una representación política. Entonces, creo que
Lula no tiene todo lo que pretende, pero genera un movimiento, un avance en una situación que, como decíamos, venía de un nivel de desintegración y de mucha búsqueda fuera de la región de alternativas. Y esto vuelve a colocar no solo la mirada de Brasil hacia la región, sino también el llamado de que para pesar en el mundo, en este mundo global, pero regionalizado, no es la misma globalización de antes, bueno, hay que poder trabajar aspectos comunes. El segundo elemento que veo es que hubo un consenso, fue capaz de armarse un consenso. Y hubo presidentes, como el presidente uruguayo, que logró modificar cosas en el sentido que tenía idea modificar. O sea que una gran amplitud de parte de los convocantes durante la convocatoria y el desarrollo. Y me parece que esto tiene que generar confianzas, ¿no? Porque es imposible por telepatía coincidir. Y acá nos está pasando que no solo no nos ponemos de acuerdo en una estructura para organizar la integración, no nos ponemos de acuerdo en levantar el teléfono y ver qué posición va a llevar la región en la representación que tiene de 3 países que están en el G20. No tener una voz que refleje realidades de esta región del mundo en donde la herida de la desigualdad es la mayor, porque no somos pobres, somos desiguales en la Totalmente. distribución de las riquezas, de los bienes en la región. Pero además una región que da pasos aceleradísimos hacia niveles de violencia que son muy difíciles. Entonces la retroalimentación de la inequidad existente producto de esas desigualdades que son múltiples, ¿no? Ujú. Y las situaciones de violencia generan una realidad que hay que convencerse. Es compleja para gobiernos de derecha y para gobiernos de izquierda, con alternativas diferentes para Sí, sí, sí. solucionarlas, o visiones diferentes de lo que están implicando, pero creo que es una combinación que hay que reconocer que le hace difícil el gobierno a todos. El tema es que reconozcan quienes son decisores políticos que esta es una realidad que es difícil de manejar y que por tanto no hay que dedicarse a llorar, hay que Sí, dedicarse a sí. transformarla. Sí, a ver, como para en este bloque redondearlo de lo que implicó la cumbre de Brasilia, ¿no? Por un lado, se puso un terreno de juego común, ¿no? O sea, que parecería ser de que en ese terreno todos tienen que jugar. Y parecería que se logró, al menos por Lula, esta cuestión. Por otro lado, esto que traían ustedes, generar condiciones de posicionamiento lo suficientemente amplio, que no quede en la contradicción ideológica que hace que la alternancia inviabilice, ¿no? O sea, la posibilidad de construir desafíos de la integración. El que se perciban la necesidad ante los deseos tan brutales, ¿no? Que tú describías, Mónica. Y por tanto, para cerrar este bloque, me gustaría, ¿qué es lo que ustedes ven para luego ir a otro bloque de analizar las conflictividades y las contradicciones? ¿Qué paso vendría después de, hubo los coloquios que dieron un insumo previo en el marco político, la cumbre que adquiere, si se quiere, una visibilidad de posicionamiento y entonces pone a Brasil en un liderazgo ciertamente benévolo de integrar a todas y a todos, de buscar un terreno común. Pero, ¿qué le parece es el paso siguiente que debería venir, vendría, que permitiría que ese terreno de juego se vaya consolidando muy lentamente, pero que aporte para las bases de la integración? ¿Qué Ujú. les parece? A ver, yo creo que la generación de insumos hacia qué quiere la sociedad producto de esa integración es muy importante. Entonces, que sigamos articulando los movimientos sociales, las centrales sindicales, los movimientos sociales de diverso tipo, los feminismos, que ayudemos a organizar a los empresarios, que los hay y muy poderosos dentro de la región,
y convencerlos de que en lugar de estar viendo cómo se les hace más económico el transporte hacia tal parte del mundo, vean también Debe una ser. región que es capaz de generar alimentos, no es en el comercio interno de la región que satisface sus necesidades de alimentación para sus pueblos. Entonces, esto no se trata de volvernos endogámicos en la región, se trata de que podamos darle satisfacción a la región en cosas elementales, pero que además tengamos esa plataforma común, consolidada en simultáneo para jugar con otras regiones. Yo no quiero dejar de significar con relación al consenso de Brasilia, que me alegró mucho el que estuvieran recogidos en más de una oportunidad párrafos referidos a la cuestión de género, porque yo lo decía en la apertura del coloquio Montevideo, no puede ser que sigamos pensando alternativas que no tengan desde el vamos incorporada la mirada de género, y esto me parece esencial. Pensar en Con cualquier tema. la absoluta inequidad que hubo de los delegados por país, ¿no? Porque eran todos hombres en la foto. Terrible. Pero en Uruguay metimos muchas mujeres a aportar desde diferentes miradas, y eso estuvo muy bien. Pero, por ejemplo, pensar en un problema serio como el de la migración en la región, tener incorporada la mirada de género, cuando las mujeres se lanzan a la búsqueda de mejores alternativas y muchas veces con sus hijos o desintegrando y teniendo luego que recomponer esos núcleos familiares, es como que siempre vamos a quedar a medio camino. Entonces, exhortar, y me parece que el consenso refleja referencias concretas a la justicia de género que toda política pública y toda perspectiva necesita. Bien, capaz que en un tercer bloque podemos profundizar justamente estos desafíos, pero para cerrar este bloque, Anastasia, ¿qué ves que viene después del consenso de Brasilia como inmediatez o a corto plazo, ¿no? ¿Qué es lo Bueno, que... ya hay varios elementos colocados sobre la mesa, ¿no? Tenemos un grupo de alto nivel, donde van a participar personas cercanas a los presidentes, ministros de Relaciones Exteriores, para dialogar sobre temas que fueron consensuados entre estos jefes de Estado y estas delegaciones que participaron del encuentro en Brasilia, ¿no? Creo que eso es un primer paso, ¿no? Esos encuentros me parece que es como el resultado más inmediato. A la vez creo que es muy interesante que existan varios espacios de diálogo que incorporen a diferentes sectores de la sociedad civil de los países de la región, ¿no? Y esto es un poco lo que decía Mónica, ¿no? Traer a los empresarios, ¿no? A las centrales sindicales, a personas vinculadas al mundo del trabajo en general, a los académicos, a los universitarios, ¿no? A las agrupaciones vinculadas, bueno, a los diferentes partidos políticos, ¿por qué no?, de la región, para mirar desde un punto de vista plural, ¿no?, cómo debería o cómo imaginamos un proceso de integración futuro, ¿no? Y ahí pensando en la institucionalidad y también en cuáles serían los bienes comunes a ser cuidados en este proceso, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, esos aspectos que nos unen, ¿no?, en la integración en este proceso? Yo no puedo dejar de notar de que en estos días nos enteramos de que, bueno, finalmente el canciller del Uruguay, ¿no?, y ahí tiene que ver con la integración, ¿no?, Bustillo declaró de que no es posible, ¿no?, continuar negociando un tratado de libre comercio con China, porque China pidió que sea negociado a través de la plataforma del Mercosur, ¿no? Y ahí vemos que para insertarnos en el mundo no podemos ir solos, ¿no? Estamos en un mundo de regiones, alcanza con mirar a Europa, a Asia, a África, ¿no? En donde los países se integran y negocian en el mundo a través de organizaciones de gobernanza regional. Creo que ahí una alerta para nuestro país es que el mundo va en ese camino, ¿no? Y esta alerta que sucedió en estos días, bueno, de una reafirmación de algo que ya sabíamos, de que era imposible que Uruguay como tal firmara o acordara un acuerdo con una potencia como China. Muy bien, creo que entonces es un puzzle no estático, sino muy dinámico, donde las partes no necesariamente deben engarzar sí o sí, sino que hay que construir más formas de articularlas, ¿no? Entonces creo que este bloque
puede darle a las uruguayas y uruguayos una visión, digamos, una reflexión sobre lo que sucedió y lo que devendrá. Y hay que estar atentos desde la cotidianeidad, ¿no? Que hace al tema de la integración. Entonces les agradezco mucho.